En este tema hablaremos sobre la naturaleza y la propagación de la luz. Comenzaremos a hablar sobre el concepto de la luz. Pues bien, a lo largo de los siglos se han hecho diversas investigaciones y recopilado diversas teorías que han ayudado a explicar qué es la luz, y estas se han basado en las observaciones que siempre han existido de la luz. Y pues gracias a todo esto se ha ido construyendo un concepto más concreto de lo que es la luz, y esta puede definirse como una onda electromagnética que está formada de partículas elementales llamadas fotones. A lo que nosotros nos referimos cuando usamos este término es a cierto tipo de longitudes y frecuencia de ondas electromagnéticas. O sea, estas se distinguen por estar comprendidas en un cierto rango de longitud de onda que es perceptible por nuestros ojos. Ahora se acepta que la luz es una dualidad onda-partícula, es decir, que tiene un comportamiento tanto de onda como de partícula según el experimento que lo demuestra. Y todo esto se ha podido comprobar con los experimentos e investigaciones que se mencionarán a continuación. Una de las teorías más relevantes que alguna vez fue aceptada fue la teoría corpuscular, que fue propuesta por Isaac Newton a principios del siglo XVIII. Y pues no es novedad que este científico hizo varias contribuciones a la física. Como sabemos, uno de sus brillantes experimentos logró demostrar que la luz blanca podía descomponerse en las longitudes de onda que nosotros percibimos como color, en lo que llamó el espectro visible, que prácticamente descomponía la luz blanca que dejó pasar por un orificio en la cortina, y esa luz pasó por un prisma, el cual se descompuso en los 7 colores que van desde el violeta hasta el rojo. Aún así, la teoría de Newton era un poco deficiente en información, ya que no permitía comprender cómo si la fuente de luz está emitiendo partículas que iluminan a los otros objetos, entonces como esta no perdía masa. Y su definición de la reflexión tampoco era aceptada, ya que ya se conocía este fenómeno antes y su modelo no permitía comprender por qué algunos de los corpúsculos se refractaban y otros se reflejaban. Y en cambio solo exponía que la refracción se debía a que las partículas de luz aumentaban su velocidad. Él creía o afirmaba que la velocidad de la luz era mayor en el agua que en el aire. Si vemos este diagrama, el vector velocidad de este corpúsculo pues es menor que este. La siguiente teoría la propuso Christian Huygens en la misma época, y esta se llamaba la teoría ondulatoria, que como su nombre le indica, proponía que la luz es una onda. Esto lo propuso basándose en que la masa de los cuerpos que emitían luz no cambia en realidad, sino que con base a su percepción proponía que las ondas de luz tenían una forma análoga a lo que son las ondas de sonido, las cuales describía como un rayo de luz que está materializado por una recta, la cual es perpendicular a la superficie de dicha onda.
Este principio será explicado más adelante, pero de manera general se puede decir que esta teoría se basaba en que había puntos en dichas ondas que a su vez emitían ondas más pequeñas que tenían la misma frecuencia y velocidad que las ondas que las originaban. Y de esta manera la onda resultante era la que envolvía a las ondas secundarias. Sin embargo, esta teoría no se comprendía del todo porque no explicaba cómo se propagaba la luz en el vacío. Como se pretendía hacer una analogía con las ondas del sonido, ya se habían percatado que el sonido no viaja en el vacío, ya que no hay un medio que lo haga vibrar para que se pueda producir. Por lo que en esa época se pensaba que como la luz se propaga en el vacío, debía haber algo en el vacío que sirviera para transportar dichas ondas. Entonces ellos teorizaron la idea de un llamado éter, que este tenía la característica de ser una especie de materia rígida que explicaba la velocidad que la luz tenía al pasar por él. Pero esto en sí era algo contradictorio, porque entonces dicho medio rígido no permitía explicar entonces por qué los objetos se podían mover sin tener alguna resistencia a, a este material. Tampoco se habían puesto a pensar realmente de qué estaba hecho, sino solo que existía. Y pues por lo que sabemos ahora, este material que ellos teorizaron es falso. Bueno, es aquí donde llegamos a las ondas electromagnéticas, que si bien no es una teoría solamente, es lo que sigue después de las mencionadas, ¿no? Porque estas vinieron dándole paso a más investigaciones avanzadas que científicos como Fresnel, Jung y los que vamos a ver a continuación prácticamente se dedicaron a encontrar una nueva forma de explicar lo que estas teorías no cumplían o no abarcaban, y se basaban en observaciones más precisas cada vez. Por ejemplo, como había mencionado, Fresnel y Jung observaron que la difracción, por ejemplo, no podía explicarse con la teoría corpuscular. Luego, otro científico, Foucault, comprobó que la velocidad de la luz era menor que en el agua que en el aire, y esto ya lo había propuesto Huygens y confirmaba que la teoría de Newton estaba equivocada en esa parte. Y bueno, a manera de introducción, es aquí cuando los aportes de Einstein, Maxwell y Planck comienzan a tomarse para la confirmación de la idea de la luz como una onda electromagnética propiamente. Para introducirnos a ello, primero debemos comprender cómo es que se genera la luz. Y si la luz no es necesariamente un corpúsculo con masa, como decía Newton, entonces, ¿qué es realmente lo que viaja? Bueno, pues en sí, cuando en un átomo un electrón pasa de un nivel de energía alto a uno de menor energía, como se ve aquí, desprende o emite un paquete de energía al cual se le llama fotón. Como vemos, este tiene la forma de una onda.
El concepto de fotón lo introdujo Einstein, habiendo retomado la idea de Planck, que con la mecánica cuántica propuso que la luz está formada por pequeños cuantos de luz, así proponiendo que estos paquetes de luz son pequeños e indivisibles, logró explicar el efecto fotoeléctrico, que básicamente consiste en explicar cómo la superficie de algunos metales desprende electrones cuando la luz incide en ellos. Esta es una imagen del efecto fotoeléctrico y aquí hay una representación, meramente representación, de lo que vendrían siendo la luz, los fotones y cómo se desprenden los electrones. Aún así, estas partículas, como podemos ver aquí hay una representación de lo que vendría siendo el concepto de fotón lo introdujo Einstein, habiendo retomado la idea de Planck, que en ese momento estaba haciendo su trabajo con la mecánica cuántica, y él planteaba que la luz estaba formada por pequeños cuantos de luz. Así, Einstein explicó lo que es el efecto fotoeléctrico, considerando que la luz estaba formada por estos paquetes o partículas que proponía como pequeños e indivisibles. Y a grandes rasgos, el efecto fotoeléctrico básicamente consistía en explicar cómo la superficie de algunos metales desprendía electrones cuando la luz era reflejada en ellos, pero esto no dependía de cuánta luz era la que incidía sobre ellos, sino en la frecuencia de el rayo de luz que se reflejaba. Aquí es cuando se introduce propiamente este concepto y se pueden notar las diferencias entre los corpúsculos, partículas que Newton propuso, eran diferentes de los protones, de los fotones, ya que los fotones en sí no tienen masa, simplemente son partículas en las que el total de su energía está debida al movimiento. Entonces, y es justamente aquí como se puede comenzar a visualizar o a tener una idea más clara de cómo se explica la luz hasta la actualidad, ya que viene introduciéndose esta nueva forma de ver a una partícula de luz con un comportamiento de onda que ya antes había sido propuesto. Y algo importante de los fotones es que se explicaba que estos pueden tener mayor o menor energía dependiendo de la frecuencia de la onda. Y esto será importante en los siguientes temas.